Estamos en nuestro espacio frente a frente, un diálogo con la ciudadanía. Hoy día contamos con la visita de nuestro compañero analista político, abogado Rogelio Valencia. Es un tema que se está tocando en algunas partes. ¿Existe o no existe reelección para Daniel Noboa? ¿Cuál es su criterio, abogado Rogelio Valencia? Ante todo, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que los cibernautas puedan ver esto y quienes nos están sintonizando. Gracias una vez más, estimado licenciado Carlos García, por la invitación. Vamos a empezar por decir lo que yo en otros medios ya he manifestado o manifesté más de una vez en el 2023. La muerte cruzada no resuelve nada. Hemos tenido más dudas que certezas y ahora tenemos otra adicional. ¿Por qué? Porque la sentencia interpretativa de la Corte Constitucional de transición, mediante un dictamen, o mejor expresado, mediante una sentencia número 002-10-SI-CC del 9 de septiembre del 2010, correspondiente al caso 0020-09-IC, ponencia del doctor Patricio Herrera Betancourt, fue la que determinó 3 reglas y en su parte resolutiva, en la sentencia propiamente dicha, en la decisión, determinó 4 o 5 puntos referentes a este tema. Y en eso deja claro y diáfano que no se puede considerar el periodo al cual se accede para completar el que se inició por otro presidente, sea que éste haya sido destituido o sea que se disuelva la Asamblea Nacional, como en efecto pasó con Guillermo Lasso. No existe el concepto de reelección porque no es un periodo ordinario. Entonces, ¿a dónde nos lleva esta situación? A que efectivamente quien ocupe la presidencia para completar periodo arranca con la posibilidad de tener su primer periodo a partir de ese nuevo periodo ordinario mediante un proceso electoral, etcétera. Ahora, primera vez, ¿verdad? Correcto. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué puede pasar en el caso concreto que nos ocupa y en el cual está el presidente Daniel Noboa inmiscuido? ¿Ya? En que efectivamente usted tiene que buscarle una salida a un problema grave que de alguna u otra manera está legislado en el Código de la Democracia a través del artículo 93. ¿A qué nos referimos? Al hecho de que es necesaria la licencia que debe concederle la Asamblea Nacional para que sin remuneración pueda realizar su proselitismo político como candidato. ¿Por qué? Porque no podemos hacer que la Constitución se convierta en un medio de incumplimiento, cuando su naturaleza o la naturaleza del servidor público, porque partamos de ahí y en eso hay una coincidencia mayoritaria de quienes han opinado sobre este tema o han ocultado algún criterio sobre este tema. El presidente de la República es un servidor público. La gran diferencia es que no es parte de la carrera de servicio público. No hay que confundir eso en la LOCET, pero como servidor público el presidente de la República está obligado a pedir esa licencia a la Asamblea Nacional, esa licencia sin sueldo. Entonces, luego de eso tenemos el criterio de que la subrogación no tiene discusión. Es decir, la vicepresidencia de la República tiene que ser ocupada por la señora, mejor dicho, está ocupada por la señora Verónica Abad y ella tiene que asumir la presidencia. Ese reemplazo no tiene caso discutirlo ni controvertirlo. Pero el señor Noboa manifiesta que ella tiene una serie de irregularidades y está buscando a toda costa sacarla para que uno de los ministros vaya a ocupar el puesto de la vicepresidencia. ¿Es correcto o no es correcto eso? El tema es que constitucionalmente eso no funciona. Y definitivamente esta Constitución por la cual yo particularmente no voté tiene muchas deficiencias y tiene muchas fallas. Esas fallas que lógicamente se previeron antes de su aprobación no fueron consideradas, sino que ya después de 15 años de vigencia, el 20 de octubre del 2008,
las tenemos que soportar. Ahora. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo no estoy a favor o en contra de una u otra posición, pero tenemos una norma que lo que hace es limitar el poder. Si usted tiene una norma que limita el poder, entonces definitivamente para esa razón es que hay que utilizarla. Y en este caso no podemos caer en una forzada interpretación de lo que la Constitución claramente delinea o de lo que el Código de la Democracia o leyes conexas establecen. Es más, dentro de la misma Ley Orgánica de la Función Legislativa usted tiene claro que cuando se otorga estas licencias al presidente de la República, asume quien está ejerciendo la vicepresidencia. Siempre ha sido así. Ahora, que se discuta cualquier otro tema que tenga que ver con aquello que no cuadra como ausencia definitiva, porque lo que está haciendo la vicepresidenta es cumpliendo la delegación, tal cual como establece la Constitución, tal cual como establece la Constitución, que hace lo que el presidente le delega, no cabe. Temporal, tampoco. Por lo tanto, el tema que tenga que ver con el asunto del ministro no cuadra dentro de lo que la misma Constitución establece. O sea, ella no ha abandonado, entonces. No, eso no existe, Ella fue por orden del presidente. Ella ha cumplido. ¿Y qué dice la misma Constitución? Que cuando ella, si no me equivoco, ese es el artículo 149 de la misma Constitución, que cuando no está en el reemplazo, que cuando no está reemplazando, cumple lo que el presidente de la República le delega. Entonces, está claramente y diáfano lo que tiene que ver con este asunto. Ahora, yo sí quiero decir algo. Con estos tres parámetros, servidor público, el presidente de la República Constitucional del Ecuador, subrogación de vicepresidencia que no tiene ninguna discusión, y además el tema de que estamos frente a un hecho de que, interpretado por sentencia constitucional, no cabe la menor duda que no existe reelección para este caso por no ser un periodo ordinario. Corresponde entonces la posibilidad de que existan soluciones claras y diáfanas, porque ya el diagnóstico lo tenemos extremadamente, diría yo, analizado. En ese sentido, yo me permito, a través de la norma existente, de lo vigente, plantear las siguientes posibilidades. A ver, una. La primera, que ya está en ciernes, que es la absolución de consulta por parte del Procurador General del Estado, que él puede referirse a la inteligencia de la norma en su aplicación. Lógicamente, tiene una obligatoriedad en materia del servicio público y por supuesto es vinculante. Pero ahí debe dejarse claro lo siguiente: debe plantearse el hecho de que se dé obligatoriamente el requerimiento de licencia y que ésta sea aprobada por la Asamblea Nacional, licencia sin remuneración por supuesto, antes de que se inscriba la candidatura del presidente de la República. Él no puede ser candidato, él no puede estar como presidente y ser candidato. La naturaleza de lo que expone el Código de la Democracia impide aquello, porque incluso es considerada una infracción electoral de acuerdo al artículo 278, número 3 del Código de la Democracia. Tanto es así que recientemente tenemos nosotros ya jurisprudencia del Tribunal Contencioso Electoral respecto al caso del actual alcalde de Quito, Pavel Muñoz, por haber hecho proselitismo en la campaña recientemente presidencial por la señora González. Entonces, si hay esa diáfana claridad, partamos por aquello. Entonces, el procurador no tiene que hacerse problema con el tema que tiene que ver con la subrogación o el reemplazo de la presidencia de la República. Eso lo tiene que hacer la vicepresidenta de la República. No hay más vuelta que darle. Eso está claro. Y adicionalmente, el hecho de que definitivamente su pronunciamiento de alguna otra manera delinee la posibilidad cierta de que esta situación en la cual estamos inmiscuidos tenga su respectiva revisión a nivel legal en el artículo 93. Ahora dicen una cosa, que si a ella le queda encargada de la presidencia, le va a levantar el indulto a Rafael Correa. Pero son rumores nomás. No cabe eso, mi estimado Carlos, por lo siguiente. A ver. Definitivamente ese es un tema que se ha trastocado completamente por confusas o
diría yo, lastimosamente no agradables ni agraciadas expresiones que la vicepresidenta de la República tuvo en un medio de comunicación como fue Ecuavisa y que definitivamente después tuvo que aclarar en otro medio internacional que es Infobae. Definitivamente eso puede traer como consecuencia el hecho de que haya errores en cuanto a criterio, pero no cabe porque si usted va al Código Orgánico Integral Penal, el artículo 74 dice claramente en su inciso segundo que se concederá el indulto a persona sentenciada que se encuentra privada de libertad y que observe buena conducta posterior al delito. Entonces, eso no tiene sentido. No tiene sentido, así es. Acababa de decir la primera opción de solución que consta ya prácticamente tramitándose en la Procuraduría General del Estado. La segunda, para mi criterio, en este caso, dentro de lo que está constitucionalmente planteado y de hecho también de alguna otra forma ya dilucidado, la solución parlamentaria es la que tiene que ver con la posibilidad de un proyecto de ley interpretativa. ¿Qué es esto de un proyecto de ley interpretativa? Un proyecto de ley interpretativa sobre el artículo 93 y también sobre el artículo 96.6 del Código de la Democracia, el artículo 96, número 6 del Código de la Democracia, de acuerdo a lo que de alguna otra manera se establece con claridad respecto a darle viabilidad al hecho de que por más que no sea una reelección propiamente dicha, de acuerdo a la interpretación de la Corte Constitucional, en lo que corresponde a los artículos 114, el artículo 130, el artículo 148 de la Constitución, definitivamente la obligatoriedad de pedir licencia sin sueldo sea una propia para poder ser candidato en este caso específico. Eso es perfectamente viable y claro, en este momento hay problemas de fondo porque resulta que teniendo la posibilidad de que ese proyecto de ley lo plantee como interpretativo la Presidencia de la República, puede tener bloqueo de la Asamblea o que salga de la Asamblea y luego sea objetado por el Presidente, porque el Presidente ya le va objetando totalmente dos proyectos de ley a la Asamblea, lo cual ya significa que existe una pugna desagradable nuevamente. Pugna de poderes. Tercera solución posible, una solución realmente que podría darse a nivel de lo que sería la intervención de la Corte Constitucional a través de lo que es la acción de interpretación contemplada en el artículo 154 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para plantear una acción de interpretación. ¿Qué tiene que ver esto de la acción de interpretación? La posibilidad de que en la parte orgánica, ¿no?, se dé el hecho de que se trate concretamente no el tema de la sucesión presidencial, eso no tiene nada que discutirse, sino más bien aquello que yo no he escuchado que se haya nombrado, que es sobre el artículo 113, número 6 de la Constitución, que es algo que está replicado en el artículo 96.6 o número 6 del Código de la Democracia. Entonces, si tenemos estas claridades y hay esa posibilidad, porque lo que dice ahí el artículo 154 es que cuando no exista desarrollo en la ley adecuado, se debe dar una interpretación por la máxima autoridad de interpretación constitucional, que es la Corte Constitucional, mediante esta acción de interpretación, que también la puede plantear directamente el Presidente de la República, de acuerdo al artículo 155 de la misma Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Entonces, definitivamente, podemos tener varias soluciones, pero yo sí le quiero decir en este caso a la ciudadanía, al pueblo del Ecuador, al Presidente de la República y a la Vicepresidenta de la República y a todos aquellos que están dentro del engranaje del poder público, que no podemos continuar con estas pugnas que definitivamente están escalando y que esto se está convirtiendo en una bola de nieve que va a aplastar no solamente a los intervinientes directos en este problema, sino a todos los que habitamos la República del Ecuador. ¿Cómo se podría frenar esto? Porque usted sabe, cuando se ve una pelea entre un hombre y una mujer, ¿quién sale a veces perdiendo? El hombre. ¿Y qué pasa? Se dice que se podría llegar a un acuerdo que el Novoa busque a alguien, una mujer que sirva como intermediaria. Mire, yo de lo que he escuchado y he podido ocultar de las diversas intervenciones que ha tenido la Vicepresidenta de la República, ha quedado diáfano
que la posibilidad de diálogo, la posibilidad de conversación no está cerrada, cosa que me parece importante. Pero sí, pues. El presidente de la República, yo considero que debe reflexionar porque él ha dado muestras de manejo, no solamente en diálogo, sino en cabildeo, de manejo de buen lobbying. ¿Acaso no hay resultados claros y diáfanos de aquel acuerdo que no tuvo claridades, en el cual obtuvo 5 proyectos de ley que ahora son ley de la República del Ecuador, que se tramitaron, y obteniendo votaciones superiores a los 70, incluso a los 100 votos, muchas de esas leyes aprobadas? Entonces significa que sí hay canales de manejo comunicacional para lograr solventar un problema. Y ahí es donde yo planteo la posibilidad de solución que sería la más pronta, la más, diría yo, beneficiosa para el pueblo ecuatoriano. Es la solución política consensuada. ¿Qué significa esto? Que el presidente de la República y la vicepresidenta de la República lleguen a un acuerdo diáfano y definitivo de no mantener esta pugna ni los miedos que puedan tener los funcionarios que hoy están con el presidente Daniel Noboa. Correcto. El hecho sería, y me atrevo y me aventuro a plantearlo, que los dos terminen en una decisión conjunta renunciando tanto a la presidencia de la República como a la vicepresidencia de la República previo al proceso electoral. ¿Para qué? Para que de esta manera, como dice la Constitución, cuando simultáneamente ambos no estén al frente, en este caso, de sus cargos, y no de manera temporal, sino definitiva, asume el presidente de la Asamblea Nacional. A mí no me agrada que la Asamblea Nacional tenga como cabeza, de acuerdo al acuerdo que llegaron, vale la redundancia de la palabra, al Partido Social Cristiano. Pero creo yo que Henry Kronfle podría asumir esta posibilidad si se da. Lo otro sería llegar a una discusión también de renuncia del presidente de la Asamblea Nacional. Vendría la señora Viviana Veloz, que seguramente tampoco quisiera, renunciaría, y la solución para el presidente de la República sería que el segundo vicepresidente, Ekene Recalde, termine asumiendo la presidencia de la República. Mire, estas cosas que se pueden decir y que probablemente podrían ser risibles en el Ecuador se han dado más de una vez, y no me sorprendería que pudiésemos llegar a una cosa así. Lo cierto es que definitivamente el presidente de la República tiene todo derecho para ser candidato nuevamente a ocupar su primer periodo, y en ese sentido la forma en que lo va a hacer, para mi criterio, debe ser alejado de la presidencia de la República, sin utilizar lógicamente los medios y recursos públicos para no tener esa ventaja y aprovecharse sobre los demás candidatos que tercien en ese ajuste electoral. Y la vicepresidenta de la República, con todo derecho, podría tener también la posibilidad de ser candidata a diferente dignidad o a la misma de la vicepresidencia de la República si ella así lo determina. Y en todo caso, dejen la vía libre para que ese tercero, que puede ocupar la presidencia de la República de acuerdo a la línea de sucesión establecida en la Constitución, de alguna u otra manera nos lleve a terminar el periodo que Guillermo Lasso definitivamente no terminó, y que por la práctica y aplicación de algo que para mí siempre fue una novelería, como es la famosa muerte cruzada, hoy nos tienen en este lío y en esta incertidumbre constante. Bueno, estuvo con nosotros el abogado Rogelio Valencia, analista político, que nos ha visitado el día de hoy, que no sea ni la primera ni la última vez. Lo dejamos con las palabras finales. Gracias. Yo simplemente quiero dejar diáfano el hecho de que los criterios vertidos están soportados en norma constitucional y en norma legal, y también, de alguna otra manera, en la experiencia de que con la conciliación, con el diálogo, con el acuerdo, se puede llegar a buen puerto. Bueno, nos veremos el día de mañana con más entrevistas en Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Gracias.